Hoy, precisamente hoy y a estas horas, se cumplen 125 años del fallecimiento del poeta simbolista francés Arthur Rimbaud, que con 20 años, creo, abandonó la poesía y se fue a Etiopía. Dice la leyenda que trabajó como traficante de armas, etcétera, etcétera. Bien, pero sinceramente, y sin embargo, para mí, todo empezó con relación a la poesía cuando tenía 17 años y estaba una tarde en la biblioteca pública de la entonces llamada Plaza José Antonio, creo que actualmente es la Plaza de los Sitios. Iba cada 2 tardes ahí a leer poesía, exclusivamente a leer poesía. Y de pronto una tarde estaba leyendo Las Flores del Mal en una edición bilingüe. Y uno de los primeros poemas de Las Flores del Mal es precisamente el Albatros, el Albatros. Lo leí, lo releí como 7 veces, porque había 2 versos finales, al final, en el último cuarteto del poema, que me atraían, pero que conseguían revelarme mi verdadera identidad. Y esto para un adolescente creo que es muy importante. Esos versos dicen: Le poète est semblable au prince de Niais, c'est celle de Jean l'empêche de marcher. El poeta se parece a ese pájaro de las nubes. Sus alas de gigante le impiden caminar. Entonces, imaginaos a un adolescente con 17 años, pequeñito, zaragozano, que encuentra un espejo por fin en su vida, donde esa pequeñez física, porque yo sabía que tenía 1 metro de raíces bajo tierra, la encuentra en 2 versos que hablan de un gran pájaro que es el albatros, un pájaro marino, y de esto: el poeta se parece a ese pájaro de las nubes. Sus alas de gigante le impiden caminar. Y pensé, joder, este soy yo. Bacarraco, creo que se parece a mí. Entonces voy a intentar volar. Y así comenzó todo en mi relación con la poesía. Bien. Presentamos el librito de experiencia de la poesía y olvidé dar un agradecimiento al autor del dibujo extraordinario de la cubierta, que originalmente es en blanco y negro, pero por motivos de reproducción hubo que poner un filtro rojo. Es un gran pintor madrileño llamado Juan Antonio Díaz, y sale aquí en la reproducción pues un detalle bastante amplio. Y entonces, bueno, parece un monstruo en llamas, con la poesía en llamaradas. Me parece una gran cubierta. Entonces, gracias también a Juan Antonio. Bien, el libro. Bueno, antes quiero decir una cosa, diréis, ¿y cómo no hay alguien que te presente? Bueno, os lo digo sinceramente. En la saga de los Guinda, todos mis primos hermanos me han dado siempre la razón, porque mis 7 tíos carnales, hermanos de mi padre, nos enseñaron a todos los primos a no molestar en la vida, o a ser posible a molestar lo menos, valga la redundancia, posible. Además, por la experiencia, por el paso del tiempo, uno se da cuenta cuando alguien reclama que alguien le presente, pues a uno le ponen muy alto, muy guapo, y que hace muy bien las cosas, es decir, casi todo es mentira. O por lo menos casi todo es una gran hipérbole, una gran exageración que obedece a la generosidad de los amigos que le presentan a uno. Y es por eso que, bueno, he decidido, ya lo hice hace 3 años,
4 en el Petral, en el Teatro Principal, presentar el libro en solitario. Bien, Referencia de la poesía es un libro, como he comentado David, elaborado lenta, tranquilamente, a lo largo de 40 y tantos años, puesto que el primer manifiesto lo publicó Trinidad en Olifante antes de haber inaugurado la colección, en un apartado de manifiestos, en el año 1978. Entonces, el librito reúne 6 manifiestos, de los cuales 4 se han publicado, digamos, marginalmente, excepto uno, que fue el manifiesto Poesía Útil, que salió como en 16 suplementos literarios del país, y que suscribieron bastantes poetas de este país, no voy a decir, pero muchos. Y los 2 últimos manifiestos, que son inéditos, son el manifiesto Defensa de la Dignidad Poética, que lo escribí en 2013, creo, y el manifiesto, el último, que lo escribí el año pasado, que se llama Emocionantismo. No emocionantísimo, sino emocionantismo. Quise darle el nombre de emocionalismo, pero investigando descubrí que existe un manifiesto de un pintor español llamado emocionalismo, lo cual me hizo desviarme a emocionantismo. Bueno, por cada manifiesto es un poco circunstancia de la época en que fue vivido primero y escrito después. Por ejemplo, el más lejano del tiempo, Poesía y subversión, pues reivindica una serie de cuestiones que están en conexión con una militancia política y una ideología que era cuando yo militaba en el Partido Comunista de España. Pues luego el manifiesto Poesía Útil, creo que es del 94, cuando yo llevamos ya viviendo en Madrid, pues hace referencia a la utilidad de la poesía. Si a uno le preguntan ¿para qué sirve una silla? Pues dirá, una silla sirve para sentarse. Pero si a uno le preguntan ¿para qué sirve una escultura? ¿Para qué sirve una sinfonía? Entonces tendrán más dudas, ¿no? Entonces yo recuerdo que a lo largo de mi vida, de mis lecturas, muchísimos poemas me han servido para vivir. En determinados momentos de mi existencia, que para todos casi siempre es una resistencia. Pues yo qué sé, en la entrevista que me hacía Antón, me decía, dime un poema, un poeta, no sé qué, tal, y dije, incluso un verso. Bueno, pues el verso que le dije a Antón dice, y me lo enseñó uno de mis primeros maestros, Salvador Espriu, el gran poeta catalán, dice, era un poeta valenciano del siglo XV, Joan Roig de Corella, y dice: crida o sol plorant amb els seus cabells negres. Salvador Espriu decía en una entrevista, que fue como le conocí, que él daba toda su obra a cambio de un solo verso. Yo estaba viendo la televisión en casa con mi padre, pero me dijo no sé qué y no me enteré del nombre del poeta, así que le escribí a Salvador Espriu y me dijo el nombre del poeta, Joan Roig de Corella, valenciano, de Gandía. Al cabo de unos años apareció el primer libro, digamos, asumido, Vida Ávida, y se lo envié. Y Salvador Espriu me envió una carta de 2 cuartillas, encantadora, en la cual lo más fuerte que decía era: temo por su vida. Algún día lo publicaré. Claro, en aquella época, era el año 80, pues es cuando más caña me metía en esta ciudad con determinadas sustancias, etcétera, etcétera. Y entonces me fui a Madrid, unos años después, para intentar curarme,
Madrid se convirtió en un hospital para mí y lo conseguí, más o menos. En el caso es que estamos aquí y me da vértigo pensar que, por ejemplo, he sobrevivido 7 años ya a Luis Cernuda, que falleció con 61 años. 7 años a Jaime Gil de Viedma. Estoy citando poetas que me han enseñado muchísimo, ¿verdad? Bien, yo el manifiesto Poesía Útil comenzaba diciendo, claro, si dicen cosas un poco atrevidas, algunos pensarán que soy sobrado, que soy un engreído, pero no, yo no me pongo los tiros. La verdad es que uno es un poco sincero, ¿no? Entonces, el manifiesto Poesía Útil comenzaba y comienza: cansados, año 1994, cansados, aburridos, decepcionados de la poesía que se escribe en la España del fin del siglo XX, con el justo respeto a las contadas excepciones redentoras, que para mí, por citar algunos, son Peraín Ferrer, Antonio Colinas, etc., ¿no? Por instinto de resurrección poética decimos no. Va a decir no a esto, no a lo otro. Hay un momento que dice que la poesía debe ser útil, es decir, debe servir al ser humano moralmente para vivir, estéticamente para gozar, para disfrutar, y culturalmente para incrementar nuestra cultura y nuestra vía al conocimiento. Lo sigo pensando, porque claro, cuando uno piensa que ha habido poemas en mi vida que incluso me han salvado la vida, y otros que me han ayudado a caminar en este eterno aprendizaje que es la poesía, digo, pues ¿a qué la poesía sirve? Porque claro, uno piensa en el paso del tiempo, que a todos nos deteriora hasta que se nos lleva definitivamente, y cuando recuerda ese enorme poema de Salvatore Quasimodo, uno de los 3 herméticos italianos, que dice: ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio de sole, e de súbito sera. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Ese rayo de sol para mí es la juventud, aunque esté equivocado. Y ese de pronto anochece es la vejez. Es un tema de precariedades muy fuerte que a todos nos afecta o nos afectará. Bien, o cuando uno recuerda, le decía Antón, para mí es una de las 4 mejores elegías de la poesía española, después de Jorge Manrique, de García Lorca con la elegía a Ignacio Sánchez Mejía, o de Miguel Hernández con la elegía Ramón Sige. Aunque cuidado, tengo el documento, la elegía de Miguel Hernández a Ramón Sige no es un plagio ni es una copia, por supuesto que no, pero bebe muchísimo de un gran poeta alincantino llamado Play Beltrán. He leído la obra de Play Beltrán y hay versos, expresiones muy potentes, muy fuertes de la elegía de Miguel Hernández, que son un calco de algún poema de Play Beltrán, muy anterior, como unos 12 años anterior a la aparición de la elegía a Ramón Sige. Bien, entonces cuando Antonio Machado, muerta Leonor, creo que con 17 o 18 años, escribe en 4 versos, y acusado de ateo, masón, etcétera, etcétera, escribe: Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Hoy otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Bueno, pues este poema me ha servido para asegurar el virus de la soledad en el ser humano, que a todos en un momento o en otro nos afecta. O cuando uno se siente enormemente pleno en su existencia, en su vida, y sube una montaña
y de la cumbre del Moncayo recuerda el enorme poema de otro poeta italiano hermético, Giuseppe Ungaretti, que dice: mi illumino d'inmenso, me ilumino de inmensidad. A mí esos poemas me han servido, por lo tanto defiendo que la poesía es útil. Bueno, y luego quedan esos dos manifiestos últimos, que son defensa de la dignidad poética, que quienes lo leáis vais a alucinar, no vais a alucinar, no sé decir, bueno, este colega se mete con todo, ¿no? Incluso con los bares en los que se realizan las jam sessions, las slam, etcétera, etcétera, o se habla de las reseñas de poesía, y se alude, bueno, que son concepciones también pues carecen de rigor y son pues un paseo, por decir un paseo sobre el libro, generalmente leído, pero otras veces ni siquiera leído, atento a la solapa editorial, etcétera, etcétera. Es decir, se habla de muchas cosas, pero bueno, yo creo que llega un momento en la vida de cada uno en que los días son más cortos y las noches más largas, pero llega un momento también en que tenemos que atrevernos a decir la verdad, cada uno nuestra verdad. Adiós, hermano. Y por ahí van los tiros de algunos de estos manifiestos. Bien, y ya deciros que para mí, vamos a ver, el ingrediente fundamental es la vida en estos manifiestos. La vida es como un palo, una punta, en la cual se van poniendo una serie de cuestiones, como la lectura, como la teoría, como la práctica, la experiencia y el conocimiento. Todo este cóctel sirve para ejercitarnos en el aprendizaje. Y he nombrado a Salvador Espriu porque estuve una vez en su casa y me habló, sobre todo, estaba su hermano José el médico, me habló de que lo fundamental en un poeta debe ser la humildad, la sencillez y no olvidar nunca que somos unos aprendices eternos de algo que no conseguiremos nunca a la perfección. ¿Y cuál fue mi conmoción? Que bastantes años después, cuando aparecieron las obras completas, la poesía reunida de Salvador Espriu, vi que la había titulado Años de aprendizaje. Es decir, toda una lección moral y estética. Y bueno, lógicamente, y yo lo digo, yo sentía cierta pereza, cierto rubor de presentar el libro, porque lógicamente me emociona, me conmociona, estoy más en mi caldo de cultivo con la poesía, leyendo poemas, que leyendo teoría o manifiestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un librito que podrá interesar a lo mejor alguna vez a estudiosos que se interesen por mi modesta obra, porque hay una complementariedad con los aforismos publicados ya, reunidos, y con los poemas. Y nada, voy a leer 6 o 7 puntos de la poética, que llamo arquitectura, es decir, arquitectura del texto. Por ejemplo, las palabras son semillas cargadas con el silencio de los mundos. Y este punto de la poética a mí siempre me ha parecido un poco mágico y de sótano, como estamos ahora, que es un punto que dice, a mí me parece que es una historia mágica. Imagino que sucederá en todos los idiomas, no sé. El mundo cabe en la palabra mundo. El arte está a mitad de camino
entre la rebelión y la revelación. El arte hace mejor al ser humano, por ello el ser humano ha de mejorar el arte. El artista debe rajar el espacio para ver más allá. Tradición es herencia y enriquece más a quien mejor sabe asimilarla. Hacer vida la palabra. Hacer palabra la vida. Esto está un poco con otro punto que es escribir cómo se vive. El Antonio de Nebrija recomendaba escribir cómo se habla. Esto me dio la pista para llegar a escribir cómo se vive. Callar la forma con el fondo exacto. Ser poeta no es una profesión. Ser poeta es una posesión. Es decir, estar poseído. El poeta ve voces. El poeta, ese hijo inadaptado del mundo, cuya verdad las bestias nunca escuchan, lleva en sus pies las nubes, un abismo en su frente, y escucha siempre otros pasos. Cerca está de nosotros, pero es inalcanzable, condenado a ir más lejos aún que la lejanía. Claro, se escribe según se vive nuestra existencia. Ya Víctor Hugo decía que la vida es una escuela inmensa. Según vivimos, naturalmente escribimos, pero sobre todo escribimos también según leemos. Va todo tan deprisa. Ve muy despacio tú, si aspiras a quedar. No pretendas que conozcan tu obra y te conozcan. Reconócete en ella, aunque no la conozcan, aunque te desconozcan.